Reciban un cordial saludo, queridos hermanos. Tenemos hoy la bendición de poder continuar con nuestra lección número 2 del curso Introducción Básica a la Biblia. Antes de poder iniciar, vamos a repasar la lección número 1. El texto base de la lección número 1 era 2 Timoteo 3, 16 y 17. Ahí aprendimos que el origen de la Biblia se encuentra en Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, declaró el apóstol Pablo. Asimismo, también aprendimos que hay beneficios al poder leer la Biblia. Uno de esos beneficios es que la Biblia nos enseña, el segundo es que la Biblia nos reprende, nos llama la atención, el tercero es que nos corrige, nos dice cómo podemos arreglar nuestros problemas cuando nos apartamos de Dios, y el cuarto es que nos instruye en justicia. La suma de todos esos beneficios nos llevan a un propósito que es el de poder perfeccionarnos o equiparnos para que podamos servir al Señor. Ese es un brevísimo repaso de la lección número 1. Si alguien desea, hermanos, lo tenemos aquí en este canal, pueden revisar la lección número 1. Dentro de la lección 1 también habíamos dejado algunas actividades o tareas. La primera de ellas es memorizar un versículo bíblico. El versículo bíblico es 2 Timoteo 3, 16 y 17. Para muchos seguramente fue un desafío tremendo memorizar esta porción un poco amplia, pero va a ser de gran bendición si lo han atesorado en su corazón. Vamos a repetirlo. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la porción de la palabra del Señor que debieron memorizar y bueno, debemos atesorar en nuestro corazón. ¿Cuál era la segunda tarea? La segunda tarea era memorizar los primeros 5 libros de la Biblia. Como este curso es una introducción básica a la Biblia, es necesario, hermanos, que al finalizar el curso todos sepan de memoria los 66 libros de la Biblia. Estamos empezando con los primeros 5. Vamos a repetirlo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los primeros 5 libros de la Biblia. Espero que haya cumplido con las tareas. Es para su beneficio personal. Y vamos ahora con todo este repaso y revisión de tareas, si quiere llamarlo así. Vamos a empezar con la lección número 2. ¿De qué trata la lección número 2? Hermanos, trata acerca de las características de la Biblia. Este es un hermoso tema que nos va a enseñar muchas cualidades de la Biblia, muchas figuras que la propia Biblia usa para referirse a ella, y a través de eso nosotros aprendemos muchas cosas, hermanos, para poder valorar, para poder leer la palabra del Señor a diario. Y cuando le digo características no me refiero a medidas, no me refiero a características físicas, porque si hablamos de características físicas, hermanos, cada Biblia que ha salido de la imprenta o de una editorial son muy distintas, tienen diferentes tapas, colores, tipo de material, tantas cosas. No, hermanos, vamos a enfrascarnos propiamente en las características espirituales de la palabra del Señor. Empecemos con la primera característica que nos dice que la Biblia es un tesoro. Me gustaría que en casa o donde se encuentre usted pueda leer esta porción de la palabra. Salmos 19, 7 al 9. Y haga lo siguiente que también hicimos nosotros. De esta porción hemos extraído, hermanos, algunas características que se mencionan acerca de la Biblia. ¿Cuáles son esas características? Son las siguientes. La primera dice que la Biblia es perfecta. ¿Por qué? Porque transforma a las personas. Lo segundo, la Biblia es fiel porque hace sabio a los que son sencillos. Tercero, la Biblia es recta porque alegra el corazón de las personas. Cuarto, la Biblia es pura porque alumbra los ojos. Quinto, la Biblia es limpia porque permanece para siempre. Esas características hemos podido extraer de esa porción. Si usted puede obtener más características, nos gustaría que lo pueda compartir, hermanos, ahí en los comentarios.
pueda compartir todo lo que usted ha podido extraer de esa porción. Todos esos versículos nos llevan a un versículo en particular, al versículo 10, donde queremos justamente asentarnos para poder ver esta primera característica de la palabra del Señor, que la Biblia es un tesoro. El versículo 10, muy conocido, dice lo siguiente: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Aquí la Biblia es comparada con el oro, pero no con cualquier oro. Aquí es comparada con el mejor oro que uno puede encontrar, con el oro más fino. Y cabalmente aquí el autor dice que la Biblia es deseable, es codiciable, porque ¿quién no codicia el oro? Hablando desde una perspectiva humana, ¿quién no quisiera tener mucho oro? Muchos, ¿no es cierto? De ese mismo modo, esa misma sensación de valor, dice que tiene la Biblia, incluso aquí dice más, es decir, la Biblia tiene un valor mucho más elevado que el oro más puro que uno pueda encontrar o obtener. Es mucho más valioso. Y aquí, hermanos, no está hablando de términos económicos, no está hablando de términos monetarios. Esto tiene que ver con términos espirituales. Y lo espiritual es mucho más importante, mucho más, o está por encima de lo material. La Biblia, hermanos, está por encima de cualquier metal precioso, tiene un valor mucho mayor. ¿Qué nos está tratando de enseñar con esto el autor? Nos está enseñando que la Biblia tiene un valor supremo que está por encima de cualquier objeto terrenal, por más precioso que sea, por más que sea atesorado o sea deseado por el resto de la humanidad. Antes que cualquier riqueza material, antes que cualquier objeto material, hermano, sea una joya, un electrodoméstico o cualquier otra cosa que pueda venir a su mente en este momento, usted debe desear tener la palabra del Señor. Usted debe amar, hermanos, la palabra del Señor más que a cualquier otro objeto. Más que su teléfono, más que su televisor, más que su consola de videojuegos si tiene. Más que cualquier otro libro en su estante, la Biblia, hermanos, tiene que ocupar el primer lugar. Porque al darle a usted el primer lugar a la Biblia, evidentemente le está dando el primer lugar a Dios en su corazón. Esta es la primera característica de la Biblia. Dentro del mismo versículo encontramos también la segunda característica que nos va a llevar a poder ver otro versículo más. Continuamos en el verso 10. Dice así: y dulces más que miel y que la miel que destila del panal. La Biblia es un tesoro muy valioso. Segunda característica, la Biblia, hermanos, es un alimento para nuestra alma. Y es un alimento que es agradable de poder ingerir. Es un alimento agradable para nuestra alma. Nuestra alma se deleita, hermanos, al poder leer la palabra del Señor. Aquí las figuras comparativas son la miel, o la figura comparativa aquí es la miel. Cuando uno disfruta de la miel, es algo muy agradable para nuestro paladar, nos deleitamos, y mucho más con aquella miel silvestre, es decir, la miel que es sacada directamente del panal, hermanos. ¡Qué delicia! Qué delicioso poder nosotros disfrutar de esa miel, que es la mejor miel que uno puede adquirir o puede disfrutar. Pero cuando se trata de alimentarnos, la miel, hermanos, va a satisfacer simplemente nuestro apetito físico, un apetito físico. Pero la miel propiamente no va a poder saciar mi apetito espiritual. No lo va a poder hacer. Eso lo hace únicamente la palabra del Señor. Únicamente la palabra del Señor, hermanos, va a poder saciar o va a poder ser algo de mucho deleite para nuestra alma. Únicamente la palabra del Señor. Por eso aquí el salmista dice que la palabra del Señor es más dulce que la miel que destila del panal. Es mucho más dulce. Es mucho más agradable para nuestro ser. El segundo versículo dentro de esta característica es muy conocido y antes, bueno, vamos a concluir también
Hermanos, aquí la palabra del Señor es más delicioso que cualquier alimento para nuestro ser. Piense en este momento en su plato preferido. No sé qué es lo que a usted más le encanta comer o lo que más, alguna bebida que le encante. Piense en ello. Por encima de eso, hermanos, por encima de ese deseo, debe estar el deseo que usted tenga por la palabra del Señor. Es decir, el deseo que usted tiene por esos alimentos, hermanos, ni siquiera debe compararse con el deseo que usted debe sentir fervientemente por leer la palabra del Señor. Si usted acostumbra a leer todos los días la Biblia, ha apartado un horario, tiene un lugar para hacerlo, hermanos, usted debe esperar con ansias ese momento y decir, ya va a llegar el momento, ya voy a llegar a casa, ya voy a poder leer la palabra del Señor, ya voy a poder disfrutar de ese delicioso alimento. Debe llegar usted con esas expectativas de que, ¿qué me querrá decir el Señor el día de hoy? ¿Qué me dirá mi Señor el día de hoy a través de su palabra? Su espíritu debe añorar, hermanos, ese momento. Así como cuando usted se le comunica a usted, por ejemplo, que están preparando en casa ese alimento que tanto le encanta y usted se apresura y ya está en la mente, en sus labios, tratando de saborear y de decir, ese delicioso platillo voy a cenar hoy. De la misma forma, hermanos, tiene que tener ese mismo deseo o aún mucho mayor por alimentarse de la palabra del Señor, porque ella es deliciosa, hermanos, para nuestra alma. El segundo versículo dentro de esta característica se encuentra en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, muy conocido este verso. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Analicemos este pasaje bíblico en su totalidad. El primero de ellos, o la primera parte que quiero mostrarles, dice desead. Desead. Esta parte, este verbo es un mandamiento. Y hermanos, el apóstol está recomendando y mandando en todo caso a los creyentes de que debe haber en ellos esa sensación ferviente de ingerir la palabra del Señor, de poder recibir la palabra del Señor en su ser. Y aquí pone una comparación. A ver, aquí vamos a ver la comparación que coloca el apóstol Pedro. Como niños recién nacidos. Piensa un momento. Si usted ya ha tenido un hijo o ha tenido muchos hijos, sabe cómo son ellos. Para ellos el alimento es crucial. De hecho, hermanos, ellos muchas veces duermen, despiertan y una de las primeras cosas que ellos anhelan es recibir la leche materna de sus madres. Recibir esa leche materna de su madre. Ellos añoran eso, desean. Y cuando no se les da, ellos lloran desesperados porque quieren ese alimento que su madre les ofrece. Quieren ese alimento. Así que el apóstol dice, deseen, añoren tener ese alimento espiritual para sus vidas, como lo hacen también los niños. Esto es una comparación para que entendamos la magnitud de la recomendación que está haciendo el apóstol Pedro. Pero ¿qué tenemos que desear? Aunque ya lo adelantamos, la leche espiritual. La leche espiritual aquí se está refiriendo directamente a la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hermanos, si usted quiere crecer espiritualmente, no espere sueños, no espere visiones, no espere que el cielo se le abra y que ahí un ángel se le presente y que le hable y que le declare muchas cosas. Hermano, no espere eso. Usted quiere crecer espiritualmente, empiece leyendo la palabra del Señor. Empiece leyendo la palabra del Señor. Ahí está la verdad. Ahí está la verdad. Todo lo que usted necesita para su crecimiento espiritual está en la palabra del Señor. Está en su Biblia. Así que esa es la leche que a usted le va a poder dar crecimiento. Pero tome en cuenta esta recomendación. Dice, no adulterada.
debe ser, hermanos, un alimento sin fraude y engaño. Usted puede leer un montón de literatura cristiana. Debe tener seguramente su autor favorito, su pastor favorito que tiene libros y que son de bendición para su vida. Antes de leer todos esos libros, usted tiene que darle mayor importancia a su Biblia. Usted tiene que cultivar, hermano, una relación personal con el Señor, y eso lo va a hacer únicamente a través de la lectura diaria de su palabra. Siempre recomendando con el espíritu correcto, con esa necesidad de que, Señor, quiero aprender mucho más de ti, con ese espíritu. Y debe acercarse, hermanos, primero a su Biblia. Después puede leer muchos libros de otros pastores, escritores, teólogos, lo que sea. Usted puede leer y seguramente van a bendecir su vida. Pero, hermanos, la palabra del Señor, en ella no encontramos fraude, no encontramos engaño. Ahí está la enseñanza pura, la enseñanza directa del Señor, y de ahí nos alimentamos. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Debe tener mucho cuidado al momento de comprar, si usted es un nuevo creyente, de comprar su Biblia. Hay un montón de versiones, hay un montón de editoriales. ¿Cuál es la verdadera Biblia o cuál es la Biblia que recomendamos? Hermanos, hable con su pastor. En su congregación seguramente usan una versión en particular para toda la congregación. Hable, pídales que le den consejos, y con esa información visite una librería cristiana y compre, hermanos, compre su Biblia según sus exigencias. Tenga cuidado, sí, de algunas en particular que en este momento puedo mencionarle. Por ejemplo, la traducción Nuevo Mundo. Hermanos, esa es una versión muy adulterada. Está acomodado toda la traducción para poder apoyar las doctrinas y las creencias que tienen los testigos de Jehová. Si usted tiene esta Biblia en casa, tenga mucho cuidado, compre otra, pida en su iglesia que le recomienden cuál debe comprar. Así que eso es lo que tal vez en una lección más adelante vamos a darle otras recomendaciones en cuanto a la compra de su primera Biblia, si usted es nuevo creyente. Eso es parte también de este curso introductorio. Así que, muy bien, no debe ser adulterada. Así que una muy buena versión, hermanos. Una muy buena versión. La que la mayoría recomienda es la versión, la Nueva Biblia de las Américas o la Biblia de las Américas, entre otras también. Y la muy querida Reina Valera 60. Bien, el deseo, la comparación, en este caso la palabra del Señor no adulterada, dice que produce algo importante en nuestra vida para que por ella crezcamos para salvación. La Biblia, hermanos, nos da crecimiento espiritual. Aquí el tema de crecer, hermanos, literalmente es aumentar de tamaño. Aumentar de tamaño. Un niño, cuando se alimenta de la leche, va evidenciando, hermanos, ese crecimiento en los nuevos movimientos que hace, nuevos gestos. A veces ya empieza, hermanos, a gatear, luego se pone de pie y trata de dar sus primeros pasos. Luego ese niño al primer, segundo año se está correteando, luego ya está pronunciando palabras con mayor claridad, está empezando a hacer actividades, está empezando a pintar, va al colegio y muchas otras cosas más. Se da cuenta, el alimento, en este caso la leche materna y otros alimentos que después complementan, van ayudando a que este niño vaya creciendo físicamente. Ahora, en cuanto a lo espiritual, muchos creyentes dicen: ay, yo no crezco, 10, 20 años de creyente, no veo ningún cambio en mi vida. Hermanos, a duras penas abren sus Biblias estas personas los días domingos. ¿Cómo esperan crecer? ¿Cómo esperan crecer si no pasan tiempo con la palabra del Señor? No hay crecimiento, hermanos, si uno no pasa tiempo con la palabra del Señor. Ahora, tampoco le digo, hermanos, que es un ritual y que si usted se lee un capítulo por día va a crecer, hermanos, va a ser enorme y va a tener la estatura espiritual, no sé, de uno de los mejores siervos ahí de la Escritura. No se trata tampoco de un ritual. Se trata de la dependencia que usted tenga del Señor y diga: Señor, me someto, rindo todo lo que yo tengo delante de ti, me entrego por completo y por favor, obra en mi vida a través de tu Espíritu
y a través de tu poderosa palabra que tú me has dado. El espíritu correcto siempre, hermanos, para que el Señor pueda obrar en nosotros a través de su Santo Espíritu. Y el medio para producir ese crecimiento, hermanos, es la palabra del Señor. Terminamos esa característica con la siguiente conclusión: la palabra del Señor produce crecimiento en nuestras vidas. La segunda característica, la tercera sería en este caso, es que la Biblia es una lámpara. Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vivimos en un mundo sumergida en tinieblas. Un mundo sumergido en tinieblas, gobernado por Satanás y sus huestes. Así que, hermanos, para poder andar en este mundo en el cual estamos, necesitamos luz. Necesitamos luz. Y esa luz es la palabra de Dios, que cabalmente nos advertirá y nos dirá: cuidado con esas nuevas corrientes filosóficas, cuidado con estas tendencias, cuidado con esto, cuidado con esa amistad, cuidado con esto que estás haciendo. La palabra del Señor, hermanos, es una lámpara que nos ayudará en nuestro caminar cristiano. Nos va a mostrar todo el panorama y evitará que caigamos en un pozo, que seamos atacados por alguien o cualquier otro peligro, hermanos, que a veces en la noche podemos nosotros en la oscuridad simplemente salir muy lastimados. Por eso es importante la palabra del Señor. Es importante que usted atesore en su corazón la palabra del Señor, porque es una lámpara que alumbra, hermanos, y le permite a usted dar cada paso con seguridad, cada decisión con seguridad y muchas otras cosas más. Es de gran bendición para nuestra vida. Muy bien, vamos con otra característica, y creo que es la última. La Biblia es una espada. Efesios 6:17 dice: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí el apóstol Pablo ha estado describiendo toda la armadura para poder resistir las acechanzas, los ataques del enemigo. Y dentro de toda la armadura, hermanos, está la espada, que aquí claramente dice que es la palabra de Dios. Esta espada nos sirve para poder defendernos, del ataque que el enemigo constantemente va a realizar hacia nuestras vidas. Para eso vamos a ver un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Antes de iniciar su ministerio, y esto está descrito en Mateo capítulo 4, Él es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Entonces Él es llevado, y después de haber, hermanos, ayunado 40 días y 40 noches, Él estaba ya cansado, hermanos, y adivinen quién apareció ahí para aprovechar de la situación. Apareció el enemigo, apareció Satanás. Y no apareció con las mejores intenciones, apareció con las peores intenciones, tratando de aprovecharse de la debilidad y la necesidad que el Señor tenía. Tenía hambre, imagínense, 40 días y 40 noches. Así que Él tenía hambre, y aparece Satanás, y lo primero que le dice es: a ver, si eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. ¿Cómo responde el Señor Jesucristo a estas tentaciones de Satanás? ¿Cómo le responde? Le responde con la palabra de Dios. En cada una de las tentaciones, Jesús va citando textos del Antiguo Testamento. Con cada uno de estos versículos, Jesús derrotó a Satanás. Y veamos el primero, la primera tentación. ¿Cómo le responde el Señor Jesucristo? Le responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás ofreciéndole que Jesús convierta esa piedra en pan, y Jesús le responde esto. Segunda tentación, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ahí está el texto que el Señor Jesucristo citó. Ahí lo pueden ver también en la imagen o en las diapositivas. Este es el texto. Este es el texto bíblico. Satanás le dice: mira, vamos a aquel lugar, el lugar alto, lo lleva,
y de aquel lugar alto le dice, échate. Y Satanás es astuto y usa también la Biblia. Le dice, escrito está, a sus ángeles enviará. El Señor responde nuevamente con otra cita bíblica. La tercera tentación, le dice el Señor, le responde, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás le había ofrecido los reinos y muchas otras cosas más si Jesús se postraba y le adoraba a Él. Pero el Señor Jesús responde con una cita bíblica. Todos los versículos que usted memoriza, hermanos, no son en vano. No ha perdido el tiempo usted al memorizar esos versículos bíblicos. Al contrario, hermanos, ha ido fortaleciendo esa espada que está en su mano, simbólicamente. Para que cuando venga el enemigo a tentarle, a ofrecerle algo en medio de su debilidad, usted pueda tener, hermanos, la herramienta para poder repeler y decirle a Satanás, vete. Vete, porque escrito está, y usted mencionará su versículo que atesoró en su corazón. Dirá, escrito está en cada situación, porque la palabra del Señor, hermanos, es una espada. La palabra del Señor es una espada que nos permite a cada uno de nosotros poder repeler las acechanzas del enemigo. Para finalizar la lección número 2, tenemos algunas aplicaciones. El primero, la Biblia, hermanos, debe ser valorada mediante nuestra lectura y entrega, porque ella es un gran tesoro. ¿Cómo, hermanos, está valorando la Biblia? ¿Le está dando más importancia en su vida a su teléfono móvil, a su televisor o a alguna otra cosa o algún otro objeto? ¿Cómo está valorando la Biblia? Segunda aplicación. La Biblia es fundamental para nuestro crecimiento espiritual porque la única forma de crecer es mediante ella. No hay más, hermanos. Si usted no lee su Biblia, nunca va a crecer espiritualmente. Nunca lo va a hacer. Puede hacer rituales, puede visitar, puede ayunar 80 días si quiere. Puede hacer lo que sea, hermano. No va a crecer si no lee su Biblia. Lea su Biblia. No pierda el tiempo. No pierda el tiempo. Empiece a leer su Biblia hoy mismo. Tercera aplicación. La Biblia nos advierte de todos los peligros que existen en este mundo y nos permite defendernos de los ataques del enemigo. Tome su lámpara, querido hermano. Tome su lámpara y empiece a caminar. Empiece a caminar en este mundo de tinieblas. Con seguridad, porque cuando usted, hermanos, está en comunión con el Señor, tiene esa seguridad. Aunque esté en este mundo de tinieblas, tiene esa seguridad para poder caminar con firmeza. Y asimismo también listo por si el enemigo se presenta para tentarle. Si usted está bien con el Señor, en plena comunión, con muchos versículos bíblicos en su corazón, usted va a estar seguro en Cristo Jesús. Qué bendición, hermanos. Vuelvo a repetir como la lección número 1. Qué bendición tan grande es la palabra de Dios en nuestras manos. Tenemos esa facilidad, esa bendición de escuchar la voz de Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. Qué bendición. Valore, hermanos, lo que el Señor ha puesto en su mano. Valore asimismo también ese tiempo para poder crecer espiritualmente. Valore todo eso. Y alabe al Señor. Alabe, porque el Señor nos ha dado algo muy valioso. Y tenemos que, hermanos, cada uno de nosotros responder a la maravillosa gracia del Señor. Esta lección no va a ser la excepción. Vamos a tener algunas tareas que espero los pueda cumplir. La primera tarea, hermanos, es que usted debe repasar la lección número 1 y número 2. Recuerde, estamos colocando un enlace donde usted va a tener acceso a las lecciones escritas. Ahí puede usted descargar las lecciones escritas y asimismo también las diapositivas. Estas mismas diapositivas van a estar, hermanos, ahí en ese enlace. Usted los va a poder descargar y usar como bien le parezca. La segunda tarea es que usted debe memorizar Isaías 48.
es un hermoso pasaje bíblico. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Qué bello pasaje bíblico. Memorícelo. Lo siguiente, vamos a continuar con la memorización de los nombres de la Biblia. En esta lección nos tocaría desde Josué hasta Esther. Ya debiera usted saber de Génesis hasta el 5.º libro de Moisés. Ahora toca desde Josué hasta Esther. Eso es todo, queridos hermanos. Les agradecemos infinitamente que nos acompañen en este proyecto que estamos iniciando. Recuerden que también a la par se está realizando un estudio minucioso de la carta del apóstol Juan, la primera carta, así que igual pueden, hermanos, revisar ese video. Muy agradecidos, nos despedimos, bendiciones.